noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuenta Clara. Soy feriado 29 de junio con toda la información en vivo y ya con el 100% del conteo oficial de la OMPE luego de la segunda vuelta del 7 de junio. ¿Cuántas semanas han pasado para tener el 100% ya de las actas contabilizadas? Del 7 de junio al 29 de junio estamos hablando de prácticamente 3 semanas. Y ojo, que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que la proclamación, porque esto es el conteo, el cierre del conteo, el 100%. Luego viene la proclamación de los resultados, la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, programada para la quincena de julio. ¿Qué es lo que se está cuestionando en este momento? Porque ya sabíamos con las proyecciones que se habían hecho, con el hecho de que se habían descargado el 100% de las actas, era sabido que Keiko Fujimori había ganado la segunda vuelta, pero lamentablemente tenemos un proceso electoral sumamente garantista que nos lleva a una situación como esta, que luego de 3 semanas recién tenemos el 100% de los votos contabilizados y que recién en la quincena de julio se viene la proclamación, aunque hay que decirlo, la semana pasada Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho que va a adelantar, va a haber una proclamación adelantada el 3 de julio. Pero vamos a las cifras oficiales. ¿Cómo quedó al final del día el resultado? Ahí está, bastante apretado, bastante, pero bastante apretado, muy similar a lo vivido en el 2021 Pedro Castillo, Keiko Fujimori, y también muy similar a lo que ocurrió en el 2016 Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori. En esta oportunidad la diferencia ha sido de 0,27%, lo que se traduce en 49.641 votos. Si la memoria no me falla, 2021 Pedro Castillo, Keiko Fujimori, la diferencia fue de 44.000 votos, poco más de 44.000 votos entre los dos candidatos, Pedro Castillo arriba, y en la elección del 2016, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, la diferencia tampoco superó los 50.000 votos. Me parece que estábamos hablando de una diferencia de 48.000 votos, pero a cuenta a revisarlo. Pero en todo caso estamos en esos márgenes sumamente apretados, pero con un resultado claro. Con un resultado claro hace ya varias semanas, pese a que uno de los candidatos, Roberto Sánchez, se ha resistido en todo momento a aceptarlo, pero ya en una entrevista que ha dado el día de hoy parece que está cambiando, parece que ya no queda de otra y ha tenido que señalar que finalmente ha perdido. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en principio Keiko Fujimori, que dio unas declaraciones en los exteriores de su vivienda luego de conocer estos resultados oficiales al 100%, pero todavía falta la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a escuchar. Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las distintas bancadas que están representadas en el Congreso y aquellos políticos también que han participado en esta última elección. Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos. Me van a disculpar, tengo un evento familiar. Bueno, es que sí, pues ya más allá del conteo, más allá de las discusiones de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, los cuestionamientos, los pedidos de nulidad, que ya todo eso ha quedado o va a quedar evidentemente en el pasado. Lo que toca a partir de ahora es lo más complejo, es lo más difícil, que tiene que ver con la estrategia de gobierno que va a seguir Keiko Fujimori y Fuerza Popular en lo que va a ser este nuevo gobierno fujimorista, un gobierno donde Keiko Fujimori será la presidente de la República. Y para eso hay varios frentes que tiene que atacar. Uno de los frentes, como ella lo reconoce, está en el Congreso de la República, un Congreso bicameral, un Congreso donde Fuerza Popular no tiene mayoría. Fuerza Popular, con los votos que tiene, con los escaños que ha conseguido, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no tiene mayoría. Está obligada a generar los consensos necesarios con los otros partidos políticos, llámese Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno, ahora Nación, el Partido Obras y el propio Juntos por el Perú. Y por eso lo que dice ahí es, oye, bueno, el diálogo está abierto. Vamos a dialogar, Roberto Sánchez, vamos a conversar, Roberto Sánchez, y no solo Roberto Sánchez, sino con todos los líderes políticos en este momento, porque lo que se viene hacia adelante en los próximos 5 años, o al menos en los próximos, ni siquiera 5 años, en los próximos meses, es tremendo, teniendo en cuenta que se viene un fenómeno del Niño con un riesgo cada vez
mayor, de que este sea severo o extremo y las consecuencias que nosotros ya como país conocemos. Entonces, no hay tiempo y lo que se necesita es el consenso político para la gobernabilidad. ¿Qué es lo que dijo la congresista reelecta, además, Patricia Juárez, justamente sobre este tema? Escuchemos. Es que muy emocionados, muy contentos, esperemos que en este momento el señor Roberto Sánchez ya reconozca los resultados definitivos, y creo que lo que nos toca en este momento es asegurar que vienen tiempos de consenso, que vienen tiempos de crecimiento para el país, de paz, en realidad, que es lo que esperamos todos, ¿no? Así que... Bueno, ahí está, ¿no? Finalmente Roberto Sánchez, y digamos, Patricia Juárez, esperemos que reconozca, y en todo caso, Roberto Sánchez el día de hoy de una entrevista a la cadena de televisión Russian Today, ¿verdad? RT, una cadena internacional, fue una entrevista que se dio, entendemos, antes de que la OMP anunciara que había llegado al 100% de las actas oficiales, hay que decir esto. Sin embargo, ya evidentemente los resultados eran irreversibles y la periodista le insiste, en realidad, la periodista le insiste en esta entrevista sobre si iba o no a reconocer justamente la decisión y los resultados que dicten las entidades competentes, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Luego de muchas insistencias de la periodista, bueno, Roberto Sánchez da esta declaración. Se organizaron para decir, lo vacamos como sea, Castillo, y lo vacaron ilegalmente, lo tienen preso, ha copado todas las instituciones del Perú, casi todas, y en ese contexto hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos nosotros que de manera irregular nos han vencido. Pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú. Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes. Bueno, está, ¿no? Lo reconoce a medias, en realidad, para ser exactos. Lo reconoce a medias. Dice, bueno, nos han vencido, dice, en un proceso irregular. Nuevamente, ellos han presentado, pues ya cuántos pedidos de nulidad, pidieron que se anule casi 2.400 actas, 2.400 mesas de votación, más de 500.000 de votos querían eliminar desde Juntos por el Perú. Todos sus pedidos fueron anulados, rebotados, en realidad rechazados en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones porque no tenían ni pies ni cabeza, no tenían ningún sustento, no adjuntaban ningún argumento ni ninguna evidencia de que se haya producido ningún fraude. Incluso en esta entrevista meten al embajador de los Estados Unidos en el Perú, al embajador Bernie Navarro, acusándolo de una serie de cosas. Qué raro, y se pregunta, ¿no? Qué rara la injerencia del embajador. Oye, es normal, los países, misiones diplomáticas vienen como observadores electorales. Pero bueno, un pie aparte, ¿eh? Porque claro, vuelve con la narrativa de que tienen preso a Pedro Castillo. Pedro Castillo es un golpista. Pedro Castillo es un golpista y fue juzgado por el sistema de justicia. De hecho, tiene todavía procesos abiertos por corrupción. Pero ese es otro tema. Entonces, es un reconocimiento a medias lo que hemos visto por parte de Roberto Sánchez. Igual, insisto, ya este tema ya pasó. Lo que viene hacia adelante es lo más importante. Los frentes que tiene abierto o que tendrá abierto el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Como decía, los consensos políticos en el Congreso de la República, la conformación del gabinete y algo urgente. Por eso se cuestiona el tiempo de la juramentación y de la proclamación. La transferencia de gobierno, la transferencia que tiene que darse con el gobierno de José María Balcázar en un contexto donde estamos por enfrentar una emergencia. Entonces no se entiende por qué esperar hasta la quincena de julio para que se haga la proclamación cuando se tiene que activar ya el proceso de transferencia, que es lo más urgente en este momento, pero lamentablemente son nuestros tiempos. Vamos con otro tema que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Una investigación, una nota en realidad que publica el diario El Comercio y que llama la atención sobre un punto que resulta a todas luces cuestionable en base a cambios que se hicieron en la ley para el financiamiento público directo a los partidos políticos. ¿Y cuál es el asunto en concreto, más allá de ver tantas cifras? El asunto es que casi se está triplicando lo que van a recibir los partidos políticos en este periodo, en estos próximos 5 años, frente a lo que recibieron los partidos políticos representados en el Congreso de la República en el periodo 2021-2026. ¿Cómo así?
El monto esta es una investigación detallada que ha publicado El Comercio, pero con información del Instituto ACYA que lidera el exministro y experto en temas electorales José Tello. Pero, ¿cuánto están recibiendo en total o cuánto recibieron en el quinquenio que está acabando? Recibieron 77.9 millones, casi 78 millones de soles, distribuido evidentemente entre todos los partidos políticos representados en el Congreso de la República. Pero para este periodo están recibiendo o van a recibir 222 millones de soles. 222 millones de soles. Esto es un 185% más de lo que recibieron. Incluso si se compara con el periodo anterior todavía, al del 2021-2026, el crecimiento de lo que van a recibir los partidos políticos con financiamiento directo del bolsillo de todos los peruanos es de 400%. Y uno quiere saber por qué, en base a qué. Esto es a partir de un cambio que se hizo en la ley en enero del 2025. Y en ese cambio dicen, bueno, como va a haber un Congreso bicameral, se necesita más financiamiento. Pero el problema de fondo es que están interpretando ya no como una sola votación para el Congreso, sino como que hubiesen dos votaciones, según lo que explica el Instituto ACYA. Es decir, los votos que lograron, porque cada voto tiene un valor. Entonces, los votos que lograron para la Cámara de Diputados más los votos que lograron para la Cámara de Senadores. Eso hace que el monto de financiamiento, digamos, se incremente de manera significativa. Así que vamos a ver si esto va a ser parte justamente de la discusión. Necesitan tanto financiamiento los partidos políticos con los cuestionamientos además sobre el uso de ese financiamiento que han tenido. Analizaremos esto justamente y más adelante con nuestros invitados, pero quiero ir ya a la conversación que tenemos para el día de hoy, feriado, con el ex candidato a la presidencia por el partido aprista, Enrique Valderrama, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches, encantado, como siempre, estar aquí. Muchas gracias. Y partir por lo del 100% ya a lo que hemos llegado, ¿no? Los frentes que ves que va a tener por delante, no solo Keiko Fujimori, sino Fuerza Popular, en el cortísimo plazo, en los próximos días, que creo que no hay tiempo que perder en este momento. Bueno, varias cosas. Primero, públicamente desearle el mayor de los éxitos a la gestión que va a asumir a partir del 28 de julio. Lo hemos hecho público a través de X. Creo que hay un reto de justicia social importante en el país, que no ha habido mucho avance, y naturalmente de estabilidad, que hemos tenido, mira cuántos presidentes en estos últimos años. Creo que el tema de la estabilidad está relativamente garantizado numéricamente por el Senado. La estabilidad de gobernabilidad. En el hecho de que no van a haber vacancias, no creo que incurra un cierre del Parlamento. Claro, por lo menos no vamos a volver al hecho de tener un presidente cada 18 meses. No hay votos, y eso es un dato concreto, no hay votos para vacar a Keiko Fujimori. Por lo tanto, la responsabilidad de gobernar con sentido social hoy día es mucho más grande, porque al no encontrar una salida, que pueda ser una salida exagerada quizás, o que genere inestabilidad, las situaciones se pueden empozar hasta el 2031 y podemos tener definitivamente alternativas ultrarradicales en el horizonte. Pero yo creo que hay 4 grandes cosas fundamentales que no se deberían escapar del mensaje presidencial del 28 de julio, que es el siguiente hito político una vez hoy día consolidados los resultados. El primero tiene que ser un mensaje al sur del país, que ha votado abultadamente en contra, digamos, de la presidenta electa, un 75% aproximadamente. Tiene que haber un plan de inversión social importante y gestos políticos con el sur. En segundo lugar, el tema de... Y perdóname que me detenga ahí, pero me parece muy importante lo que dices. Y muchas veces se puede interpretar como el voto antifujimorista, el voto antisistema, pero si uno ve el análisis no solamente viendo al sur, sino viendo determinadas zonas del país, una misma región como Piura, ves que la Piura costera ha votado por Fuerza Popular, pero ves que la Piura del Ande ha votado mayoritariamente por Roberto Sánchez, y tiene que ver más con cómo llega el Estado, o si ese Estado realmente llega al voto. Y no solamente eso, sino también los debates socioeconómicos que no están siendo atendidos o por lo menos explicados. Por ejemplo, es cierto la presencia, digamos, de una votación de protesta de la Sierra de Piura, por ejemplo, Huancabamba, donde hemos estado en la campaña, la Sierra de Lambayeque, ni qué decir Cajamarca, la Sierra de la Libertad. Pero hay un dato que debemos mirar, sobre todo nosotros desde el APRA lo estamos analizando. En la costa norte, no en la parte sierra, en la provincia de Virú, por ejemplo, ha perdido la señora Fujimori. Virú, Chao, Santiago de Cao, Tumán en la región Lambayeque.
Por lo tanto, hay ahí un debate que dar respecto, me parece, al tema social relacionado con el asunto laboral de los trabajadores de la agroexportación o evidentemente de la agroindustria, que hay que atender también. En fin, hay una agenda social ahí importante. De lo segundo, creo que es en parte donde ella ha ganado, que es en el norte y en Lima, debe presentar un plan bastante concreto y potente, sin entrar en los detalles para no alertar al enemigo, en el tema de la inseguridad ciudadana, que requiere un shock brutal. El tercer punto que yo diría, y que se está hablando poco, y creo que a partir de lo de Venezuela deberíamos hablarlo más, que es la preparación del Perú frente a un gran desastre que muy probablemente llegue en cuanto por lo menos a los términos sísmicos. Bueno, otra nota de pie de página. Ayer terminé francamente aterrado con el análisis de Patricio Valderrama, experto en temas de desastres naturales, que decía que un terremoto similar al ocurrido en Venezuela, pero en Lima metropolitana, podría generar un impacto destructivo 30 veces mayor a lo que hemos visto en Venezuela. Sí, es terrible. Conversaba con un especialista en temas de infraestructura, el arquitecto Luis Canepa, y me decía lo mismo también. El impacto sería muy grande y no estamos preparados, pero no solamente para esa eventualidad que puede ocurrir pronto o no. El tema ahí no es que ocurra o no, sino es si va a ser pronto o no, porque tenemos silencio sísmico por muchos años. Pero lo otro que es un asunto seguro, que no nos estamos preparando, creo, y que en el mensaje debería haber una noción importante sobre esto, es el tema del fenómeno del Niño y sus estragos. Sí. El impacto en el PBI se supone, o algunos plantean que va a ser de entre 1 y 2%. Pero si regresamos a los fenómenos del Niño anteriores, es verdad, con otro tipo de estado, me parece que el de los 90 tuvo un impacto aún mayor, el de la época de Belaúnde aún mayor, por lo tanto debiera plantearse cosas para hacer rápidamente en cuanto a este término definitivamente. Y lo último que creo que sería importante, porque estructura en buena parte las prácticas criminales, es una propuesta de formalización popular de la pequeña minería y persecución de la minería ilegal. Creo que si acomete esto rápidamente puede tener sin duda un impacto positivo en los primeros 100 días en adelante. Pero entiendo que, por eso vuelvo al cortísimo plazo, entiendo que lo que plantea son una mirada de las necesidades más urgentes que tiene el país. Claro, claro. Pero en el cortísimo plazo, donde hay que hacer mucha política en este momento, ¿crees que Fuerza Popular esté apuntando o deba apuntar, por ejemplo, a dirigir tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados? Ya serán estrategias que ellos plantean. Desde fuera podría decirte que lo más importante es generar gobernabilidad, tratar de sumar sobre una hoja de ruta clara. ¿Y lo ves viable con la conformación de este Congreso? El drama que hemos tenido en los últimos años es como el Ejecutivo no ha tenido ningún norte, y varios grupos en el Parlamento tampoco han tenido ningún norte, ni intenciones sanas. Hemos entrado a una lógica de preventa absoluta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si el gobierno plantea una hoja de ruta respecto a estos temas y a otros con las fuerzas parlamentarias, podría quizás generar un momento de mayor estabilidad con colaboración de algunos integrantes de otras fuerzas en los diputados y en los senadores. Lo digo porque entramos en un escenario político interesante que creo que no vivíamos desde el gobierno del expresidente Alan García, el segundo gobierno del expresidente Alan García, donde justamente él logró estos consensos políticos de gobernabilidad para ejecutar una serie de cosas. Luego vino el gobierno del expresidente Ollanta, hubo fricción con el fujimorismo en ese momento, igual tuvo gobernabilidad Ollanta, hay que decirlo, pero ya con Pedro Pablo Kuczynski todos recordamos que, cómo inicia esa crisis política con PPK, y con Pedro Castillo también el enfrentamiento ha sido constante. Es decir, hay la oportunidad para que Congreso de la República y Ejecutivo puedan trabajar en conjunto. Yo estoy seguro de que sí, y esperemos que en cuanto, no digo una conformación del gabinete, pero en cuanto a los objetivos, por ejemplo, los que estamos hablando, se podría convocar algunas fuerzas más allá de los límites de la centro derecha. Yo creo que sí. Te voy a poner un ejemplo bastante concreto. En el tema del fenómeno del Niño, el señor Nieto Montesinos plantea, algunos le reconocen que tuvo, digamos, una actitud interesante durante el fenómeno del 2017. Un buen liderazgo en el 2017. Entonces podría ser también su grupo convocado para tratar estos temas, en fin, y sobre la base de otros asuntos de carácter social, de repente con algunos sectores de la izquierda o del debate económico más allá del crecimiento, como el tema de la industria, con algunos sectores o gentes, por ejemplo, de Ahora Nación, entre otros. Es cuestión de que quien lidere entienda que lo que tiene que hacer es construir
condiciones mínimas para que el gobierno atraviese por lo menos los primeros 6 meses con relativo éxito. ¿Y cómo ves a la oposición en este momento? La oposición que ha llegado al Congreso de la República, entendida esta principalmente en la figura de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú. Primero que sería injusto decir que la oposición solamente son ellos. Creo que hay 3 grupos más, o 4 grupos más incluso, que se han planteado como Ahora oposición. Nación, Incluso Obras. el Buen Gobierno, todos ellos no han dicho que van a ser oficialistas. Renovación Popular tampoco, pero están obviamente mucho más cerca, ¿no? Primero que ellos no son la única oposición. Respecto a JP en específico, es bastante decepcionante, porque lo que el Perú necesita hoy día es una oposición democrática, una oposición que se plante frente al gobierno, le exija cosas, le plantee cosas. Pero para hacer una oposición democrática, lo primero que tienes que hacer es respetar las reglas de la democracia. Y la principal es respetar el voto popular. Tú no puedes faltarle respeto públicamente a lo que dicta el soberano. Y decir que, por ejemplo, los votos de los peruanos en el extranjero no cuenten, no me parece una actitud democrática, sinceramente, ¿no? Ojalá, ya veo que se está morigerando un poco el señor Sánchez, ojalá que siga ese camino. Ha tenido 9 millones de votos, eso es muy importante. ¿Podría él tomar el camino de erigirse como un líder social desde la oposición? ¿Pero crees que puede hacerlo? Digamos, ¿lo ves como una figura de líder político de la oposición? Ojalá que tome ese camino, pero yo sinceramente no espero mucho de él, ¿no? Ha sido, en sus últimas semanas, su posición ha sido muy decepcionante, ¿no? Es decir... Y saludo además que el señor López Chao, a quien respeto, que el señor Belmo, el señor Forsyth, etcétera, hayan marcado distancia, por lo menos relativa, del fraudismo que está hoy día levantando como bandera Roberto Sánchez. Es decir, no estar, sobre todo en el Congreso de la República, le quita mucho espacio, ¿no? Que, digamos, un espacio que Alfonso López Chao sí tiene en este momento. Él va a ser senador, ahora Nación está en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Sí, ha tenido una posición claramente de izquierda, va a plantear sus banderas, que creo que está bien democráticamente, y va a dar la lucha desde dentro. Por eso, y bien, mirando ya no solamente hacia la izquierda, sino también hacia la derecha, creo que también es decepcionante, así como lo he dicho abiertamente, el señor Sánchez y su actitud, lo de López Aliaga también me parece decepcionante. No asumir el escaño que el soberano le ha planteado que tenga, creo que no es algo, me parece bueno de parte de él, ¿no? Debería dirigir su bancada desde dentro. Tiene como 300.000 votos preferenciales. Y en ese punto, además, algunos expertos están señalando que lo más probable que ocurra es que el Jurado Nacional de Elecciones no le permita postular como teniente alcalde a Lima y tampoco le permita renunciar al escaño de senador. Hay cosas que me parecen, yo tengo respeto por el señor López Aliaga, creo que su gestión ha sido muy superior a la de Muñoz, que ha sido muy superior a la de Susana Villarán. Creo que está similar con la tercera de Castañeda, creo que la primera y la segunda de Castañeda han sido superiores en los últimos años a todas las demás. Pero creo que en este punto se equivoca bastante. Y creo además que no debe formar parte de ese mal ejemplo que está cundiendo en la política local, que es decir, yo intento continuar, yo intento seguir, y por lo tanto voy de teniente alcalde. Y no es un tema de Renovación Popular únicamente, lo están haciendo todos los partidos. Creo que hoy día salió una nota diciendo que hay como 20, 22 que están haciendo lo mismo. Ahora, eso está mal. Sin embargo, hablando de Renovación Popular y López Aliaga, volvemos al Congreso de la República, porque la propia Norma Yarro, en una entrevista con el diario El Comercio, ha señalado que, bueno, ellos apoyaron la opción de Fuerza Popular, pero que no han firmado ningún cheque en blanco. Es decir, necesariamente no van a ser aliados totalmente. Eso está bien, hay que tener una posición. Hoy día lo decía en el X que publiqué. Hay que tener una posición clara, por ejemplo, de oposición constructiva, impulsando que el gobierno respete los márgenes democráticos, sea quien sea, y evidentemente construya condiciones de justicia social. Esto de acuerdo al ideario del APRA. El APRA es democracia y justicia social y por lo tanto le va a desear siempre al gobierno que venga que respete esos márgenes. Y seguramente ellos desde una visión de derecha, conservadora, en fin, plantearán una agenda que no necesariamente estará en la misma línea que el gobierno y por lo tanto creo que hacen bien en declarar que serán vigilantes y no firmarán un cheque en blanco. ¿Podría, o tú consideras que algunas personalidades del partido aprista se podrían sumar a un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Yo creo que cada uno tiene una decisión definitivamente personal respecto a participar en cualquier gestión local o nacional. Yo creo que el APRA institucionalmente debe abocarse ahora a lo que también nos ha dicho al soberano finalmente. A una persona le ha dicho que gobierne, a otro que sea oposición aunque no lo quiera aceptar, a otro le ha dicho que sea senador aunque no lo quiera aceptar, y al APRA le ha dicho reescribe tu partido, reorganízate, y creo que los principales cuadros del APRA debieran abocarse fundamentalmente a esa tarea, que estoy seguro que será así. Porque no hay que olvidar, ¿no? El APRA ha tenido, por ejemplo,
Jorge del Castillo, fue claro. el primer presidente del Consejo de Ministros de Alan García, Javier Velázquez Esquén también, y digamos, ellos han mostrado abiertamente su apoyo a Keiko Fujimori. Sí, claro, definitivamente en el marco de la segunda vuelta han habido voces de diferentes partidos que han manifestado por uno o por otro. Creo que había en ese contexto elementos, digamos, de acuerdo a cada quien para hacerlo. Lo Me decía por refiero la ahora experiencia que ya tienen, institucionalmente, ¿no? ¿no? ¿Te parecería bien que puedan integrar cualquiera de estas figuras que te menciono un eventual gobierno de Keiko? Yo creo que cada uno va a tomar su propia decisión, creo a nivel absolutamente personal, que los apristas debemos abocarnos a la reconstrucción y el relanzamiento de nuestro partido. Eso implica además darle potencia e identidad al APRA de cara a los siguientes años, y a veces esos objetivos, con colaborar con un gobierno o con un gobierno local o regional, en fin, cual sea el caso de análisis, no siempre son compatibles o te dan los tiempos, porque son tareas bastante duras, ¿no? Porque ahora ustedes como partido sí van a poder postular a las municipales y regionales. Sí, incluso hay gente muy inteligente y talentosa que está postulando al gobierno regional de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de La Libertad, en fin. ¿Pero están ya en ese proceso de reconstrucción? Sí, claro. Bueno, hemos tenido una presentación muy buena ahora en Tumbes del candidato al gobierno regional. Veo que el compañero Neno Alegres, el de Tumbes, va muy bien. El señor Danilo Calle, compañero, también va muy bien. Claro, pero en la interna, digamos, se han limado esas asperezas que fueron muy claras y muy evidentes durante la primera vuelta. Yo no creo que haya una tendencia hacia una agresividad ahora o una disputa pública. Yo he expresado que respeto mucho a los compañeros de amplia trayectoria en el partido y estoy seguro que ellos también tienen el mismo respeto por quien fue el candidato presidencial, ¿no? Claro, pero han podido conversar luego de la experiencia de la primera vuelta, han podido, digamos, sentarse, definir cómo va a ser ese proceso de reconstrucción del partido. No sentarnos, pero he coincidido por lo menos con el compañero del Castillo en algunos espacios, digamos, amplios externos. Nos hemos saludado con cordialidad, le tengo respeto y estoy seguro que habrá tiempo para conversar, sobre todo a partir de enero, que es cuando vamos a perder la inscripción y tenemos que hacer un proceso de reconstrucción y relanzamiento, no solamente con él, sino con absolutamente todos los que tienen un liderazgo importante en el APRA, del IME, del interior del país, fundamentalmente, donde la tarea va a ser realmente titánica, organizarnos en la parte, digamos, de la selva, en el sur del país. Por ejemplo, en Lima no están presentando candidatos. ¿Sí? A nivel metropolitano no se ha presentado ninguna, ¿Por qué? Porque, ninguna sí, lista. a ver, Era una cosa yo abierta. reconozco la importancia de todo el país, pero Lima pues es la plaza, una de las plazas más importantes por la cantidad de gente que evidentemente vive en la ciudad. ¿Por qué en Lima no? Porque lo que tengo entendido que se hizo fue abrir la convocatoria para que los compañeros se inscribieran donde tuvieran perspectiva de participar, y en Lima no se presentó ninguna lista, ¿no? Y digamos, ¿han llegado al límite que se exige de al menos el 30%? Recuerda tú que en este proceso el APRA ya tiene la pérdida de inscripción determinada para enero. Por lo tanto, lo que me parece que el tribunal optó fue por abrir la posibilidad de donde quisieran presentarse, sea posible hacerlo, sin impulsar necesariamente que se cubra una cuota. No estoy seguro, la verdad, no he seguido tanto los números de las candidaturas presentadas, pero me parece que a nivel regional son 7 u 8. Así que estaríamos al límite en todo caso, pero recuerda tú que nosotros ya perdimos la inscripción, por lo tanto no estamos sujetos a eso, ¿no? Bueno, esperemos que logren esa unidad y reconstrucción. Sí, estoy seguro que un será partido así. tan importante como el partido aprista. Muchísimas gracias. Encantado de haber Enrique estado acá. Valderrama, Muchas gracias. es candidato a la presidencia. Vamos a una pausa y venimos para conversar con el exministro de Trabajo, Juan Cheput. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. En Plaza Vea bajaron aún más los precios bajos de todos los días y se congelaron para que no te los pierdas. Así es, precios congelados en todo lo que sí necesitas. Son más de 20 productos. Precios así, imposible soltarlos. Plaza Vea, precios bajos todos los días. De 20 soles solo con registrar. Betson hace la diferencia.
Y estamos con Juan Cheput, exministro de Trabajo, a quien le agradezco por acompañarnos. Hoy feriado. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Omar? Un placer. A ver, quería empezar con algunos mensajes de felicitación que le han enviado a Keiko Fujimori, actuales presidentes de la región, sobre todo, porque lo curioso, lo que está pasando en América Latina, es que estamos virando a la derecha, a excepción de México con la presidenta Sheinbaum y en Brasil con el presidente Lula. Pero luego varios países están gobernados o van a ser gobernados por gobiernos de lo que consideraríamos derecha. A ver, vamos a ver, tenemos el mensaje que le ha enviado también el recién presidente electo de Colombia. Incluso graba una llamada telefónica con Keiko Fujimori, una videollamada, a ver si lo podemos colocar. Ahí va. Ahí Primero, darte las gracias por tu lucha por la democracia, la institucionalidad, la libertad, y si Dios nos lo permite vamos a estar juntos como presidente tú de Perú y yo de Colombia, y vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional. Así que será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patriotismo y de tu valor, Keiko. Me encanta poder trabajar así juntos, de la mano. Somos todavía jóvenes, contemporáneos, ¿no? Y le vamos a dar un impulso a las relaciones de amistad y las relaciones comerciales como corresponde, así ¿no? El presidente Abelardo del Espriella, que también ha ganado recientemente y que fue proclamado antes incluso que Keiko Fujimori. A los 3 días. A los 3 días, en realidad. ¿Qué más? Está el presidente argentino, ¿no? Javier Milei, pero él lanzó un tuit. Ahí está. Un mensaje en su cuenta de X. Perú sale del socialismo, fiel a su estilo, ¿no? Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro. La región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad, carajo!, dice el presidente Javier Milei. Y también el presidente Rodrigo Paz de Bolivia también le manda un mensaje a Keiko Fujimori. Felicito a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano. Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones en beneficio de nuestros pueblos. Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú, dice el presidente Paz. Y Juan, solo me hace recordar mucho a lo que fue la coyuntura del segundo gobierno del expresidente Alan García. Tú recordarás mejor que yo en ese momento, y con impulso, hay que decirlo, del propio presidente García, se impulsó la famosa Alianza del Pacífico con Chile, con Colombia y con México. Y pareciera, a excepción de México, evidentemente, que se están dando nuevas condiciones para una integración de la región. Claro. Hay que señalarlo porque al César lo que es del César, la iniciativa de la Alianza del Pacífico fue idea de Alan García y fue saludada por los presidentes de Colombia, de Chile y también de México, porque se convertían en un bloque económico de cara al Océano Pacífico, que es el océano económico del siglo XXI. Si no me equivoco, Peña Nieto en México, Santos en Colombia y Piñera en Chile. Así es. Y bueno, y empezaron muy bien, hubo integración de bolsas de valores, empezó a utilizarse la estacionalidad en materia agrícola para poder ofrecer una serie de productos a la China. Mira, tenemos en el horizonte a la India, que ya superó en población a la China y también está saliendo de la pobreza, por lo tanto se constituye en un mercado importantísimo. Yo creo que, aparte de esa integración latinoamericana, creo que debemos volver a la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial es importantísima, es el trato entre pares que permite solucionar una serie de problemáticas, ¿no? Eso se ha perdido en estos 5 años. Hemos visto cómo la presidenta Sheinbaum o antes Andrés Manuel López Obrador no querían saber nada con Pedro Castillo, con Dina Boluarte, y menos con los que venían. Entonces, eso se ha perdido. Y yo creo que para poder integrar a México, una de las cosas que se tiene que evaluar en el próximo gobierno es lo que sucede con Betsy Chávez. Yo creo que en el caso de Betsy Chávez,
que es un tema político, bien valdría un puente de plata a cambio de recomponer nuestras relaciones con México, que no pueden por qué seguir tan deterioradas. Y hay que decirlo, ¿no? Que ha sido la tradición además en América Latina, claro. Los famosos indultos, así salvoconductos. Mira, al adversario puente de plata, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que ver con madurez todos los peruanos, porque mira, en estos momentos no solamente hay una cercanía histórica con México, ¿no? Sino también hay las posibilidades de hacer grandes bloques comerciales relanzando la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que estos saludos que estamos viendo, tanto de Abelardo de la Espriella como de los que han mostrado de Javier Milei, yo sé que también en el interín Roberto Kass, sí, ¿no? Noboa en Ecuador. Noboa, claro, es una situación especial para recomponer lo que significa la diplomacia presidencial, y creo que eso podría ser un momento estelar para el Perú. Ahora, pero volvamos al cortísimo plazo, que es donde tenemos que movernos en este momento. Keiko Fujimori, evidentemente, entiendo, va a estar preocupada de, uno, las relaciones que hay o que se van a dar en el Congreso de la República, un Congreso bicameral, pero también de la conformación de su gabinete. Cómo se conforme ese primer gabinete va a ser el primer mensaje de cómo va a ser el gobierno de Keiko Fujimori. Bueno, sí, definitivamente la propia composición del gabinete ya es un mensaje, como muy bien lo señalas. Otro momento importantísimo es el propio mensaje de apertura, el mensaje de 28 de julio, en el cual sienta las bases de lo que será su gobierno, es importantísimo. Y también creo yo la forma como se manejen las cámaras. Yo soy de los que piensa que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tiene que estar por lo menos el primer año en manos del oficialismo, y para eso tendría que haber una suerte de fair play de parte de los parlamentarios. Mira, tanto los gobiernos de Alan García como de Alejandro Toledo y Ollantumala no tenían mayoría parlamentaria, pero los congresistas otorgaban ese beneficio, ese fair play, ese juego limpio, ese respeto al presidente que empieza su mandato, otorgándoles las presidencias de las cámaras. En estos momentos se habla mucho de alianzas. Ya, pero ¿ves eso? Digamos, dado el temperamento que hemos visto en la campaña electoral y conociendo un poco a los partidos políticos y a sus líderes, ¿crees que se pueda producir ese fair play? Sí, si es que empezamos a tratarlo como lo estamos haciendo ahorita. Tiene que haber un fair play. O sea, mira, el Perú está pasando de 5 años realmente muy complicados. Por otro lado, tenemos a portas un fenómeno del Niño. Hay una gestión de riesgos que va a consumir bastante tiempo al gabinete. Tenemos la visita del Papa, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones de cortísimo plazo, aparte de la económica y la institucional, que tiene que ser entendida por los parlamentarios. No puede haber una tosudez, por utilizar un término crudo, que no desearía, pero de parte de algunos grupos políticos, de decir, no, nosotros queremos la presidencia. A ver, ¿por qué te lo digo? Porque la semana pasada, lo que hemos visto el día jueves, además, es una reunión entre los líderes, Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, estaba Ricardo Belmont de Obras y estaba Alfonso López Chau de Ahora Nación, anunciando lo que va a ser un pacto, ya no solo electoral, sino, entendemos, en el propio Congreso de la República. Claro que Barragán, que es el secretario general y que sí va a estar en el Senado, ha dicho que ese pacto solo fue electoral. Pero vemos una intención de que se forme un grupo de oposición en el Parlamento. Claro, por lo tanto, en este mes hay que empezar a trabajar para evitar... Mira, nadie les dice que claudiquen de su rol opositor. Lo que yo estoy hablando es que cedan la presidencia del Congreso durante un primer año, porque va a ser importantísimo para poder impulsar la agenda política del gobierno. Que ellos hagan oposición, que hagan fiscalización, en buena hora. Yo creo que es necesaria en el Perú. Pero en este primer año, las dos cámaras más el gabinete, obviamente tienen que tener un fuerte componente político, sobre todo el gabinete con la presidencia del Consejo de Ministros, porque en base a política es que se va a tener que impulsar una serie de cosas. Acá más que marcos legales es impulso y decisión política, como se lo acaba de decir a Abelardo de la Espriella, a la misma Keiko, ¿no? Y antes de pasar al gabinete, que me interesa mucho tu perspectiva, quiero agotar el tema del Congreso de la República, pero ya he escuchado ya unos 3 análisis al menos que señalan que si que Rafael López Aliaga no jura como senador, literalmente le podría estar entregando la mesa directiva del Senado a la oposición. Mira, yo soy ahí un poco, soy optimista, no quiero utilizar ese término poco, ese adverbio. ¿En qué sentido? No necesariamente la aritmética rige en la política. Yo he escuchado a muchos analistas decir 30-30. No, la política va más allá de eso. Y en ese sentido, desde el momento que se sepa
cuál es la estructura básica del gabinete, en el momento que sepas quién va a ser tu premier, en el momento que se entienda que es necesario conversar, yo estoy seguro que las cosas pueden cambiar. Hay bancadas interesantes, como la del Buen Gobierno. Por otro lado, hay bancadas en las cuales hay parlamentarios. Mira, yo he conversado con por lo menos 3 electos que están dispuestos a conversar dentro de este ánimo de fair play, ¿no? Simplemente preguntándoles al habernos cruzado en un evento, ¿no? Y yo creo que ese aspecto quirúrgico de la política, el conversar, el empezar a establecer necesidades, va a tener mayor fuerza una vez que se proclame a quien es la nueva presidenta del Perú. Y ahora, volviendo al gabinete y a la presidenta del Consejo de Ministros, el diario El Comercio publica una nota muy interesante donde para la PCM suelta 3 nombres hasta el momento. Claro que nada está decidido ni confirmado todavía y falta una eternidad de acá hasta el 28 de julio. Pero menciona a Luis Galarreta, digamos, muy cercano a Keiko Fujimori, secretario general del partido, de su alta confianza, el exministro Luis Carranza, que también ha sido un apoyo clave, y a Enrique Mosqueira, ¿verdad? Edgardo Mosqueira, ministro de la Presidencia y de Trabajo. Exacto. Antes de pasar a los nombres particulares, ¿te parece que quien encabece la PCM debería ser de la interna de Fuerza Popular o salir de Fuerza Popular? No, sin ninguna duda, yo lo tengo clarísimo, y aún más tuve la oportunidad de conversarlo con la presidenta electa, ¿no? Tiene que ser alguien de su absoluta confianza y tiene que ser político. Y desde ese punto de vista, permito hacer la sugerencia porque ya el nombre está en los medios de comunicación, yo creo que la persona más indicada sería Luis Galarreta. Por una sencilla razón, ha sido presidente del Congreso, tiene oficio político, es de la confianza de la presidenta y en esos momentos tú necesitas articular puentes con diversos sectores del Parlamento y para eso requieres esa categoría que solamente te da la experiencia, ¿no? Es decir, poder saber negociar, ceder, conceder, retroceder, una serie de cosas que se van a tener que ver en este corto plazo. El hecho de que sea de la interna de Fuerza Popular no va a dar la percepción de que este es un gobierno, digamos, cerrado a Fuerza Popular y al fujimorismo. Yo creo que los errores que han cometido algunos presidentes es tener a personas muy tecnócratas, muy capaces, pero poco políticas. En un contexto en el cual tienes un parlamento con las características del actual, un poco agresivo, tú me acabas de mencionar algunos líderes que quieren plantear un frente de oposición, yo creo que ahí el más recalcitrante es Roberto Sánchez, yo no lo veo así a Alfonso López Chao ni a Ricardo Belmont, creo que ahí se podría conversar, pero indiscutiblemente el gran tema es el político. Tanto Lucho Carranza como Edgardo Mosqueira son personas de primer nivel, técnicos y también tienen cierto nivel de oficio político, pero por haber sido presidente del Congreso recientemente, por haber estado en la campaña en todo momento y por ser de la absoluta confianza de Keiko Fujimori, creo que es el perfil adecuado para que asuma la PCM. Y ahí vuelvo, estoy recordando mucho el segundo gobierno de Alan García, pero vuelvo a lo que hizo Alan justamente, ni bien inauguró, ¿no? Puso a Jorge del Castillo, que también era de su confianza, y era el interno del partido, y Jorge del Castillo estuvo, si mal no recuerdo, 2 años. 2 años, un poco más de 2 años. Octubre del 2008. Así es. Un poco más de 2 años, efectivamente, y fue un buen primer ministro. Y luego tuvo otro primer ministro notable que fue Javier Velázquez Quesquén, en un momento crítico que reemplaza a Yehude Simons luego del Baguazo. Y en el caso de Alejandro Toledo, los mejores momentos de Alejandro Toledo fueron cuando al frente estuvieron ministros políticos como Lucho Solari o Carlos Ferrero. ¿No? Carlos Ferrero fue el que más duró y entra luego de una crisis. A veces el querer abrir el gabinete nos lleva a convocar a generales ajenos, ¿no? Y con eso no ganas las batallas, ¿no? O sea, tiene que ser en el primer tramo de tu absoluta confianza y sobre todo tener un perfil mucho más político que técnico. Y a ver, y un perfil, como tú bien señalas, ¿no? De cara al Congreso de la República y a un nuevo Congreso, porque además va a haber una peculiaridad. Fuerza Popular se ha acostumbrado a estar detrás del mostrador, a hacer oposición todo el tiempo, o incluso dar gobernabilidad, también en el segundo gobierno del expresidente García, e incluso el propio gobierno de Ollanta-Humala, con votos fujimoristas, impulsaron varias cosas. Pero otra cosa es, pues, ser ejecutivo. Esa bancada va a cumplir otro rol. Por supuesto, y ahí tú necesitas articular una serie de cosas. Mira, muchas veces los tecnócratas, y vuelvo a referirme a ellos con total respeto, no quiero que se tomen peyorativamente mis palabras, porque son necesarios, pero no conocen los códigos de la política.
Y muchas veces en la política uno tiene que retroceder, tiene que ceder, tiene que ayudar lo que aparentemente es imposible, ¿no? O sea, conceder, negociar. Y eso es bueno y es necesario recuperar una narrativa de lo que es la verdadera política, porque a veces lamentablemente un proceso de negociación se ve como una repartija y cosas por el estilo, y no es así. Es necesario recuperar el sentido político de la gerencia de las frustraciones, inclusive, y del manejo de opciones distintas o de saber conceder, ¿no? Ahora, Juan, pero más allá de la figura de la presidencia del Consejo de Ministros, que evidentemente es una figura clave, de articulador político, la propia Keiko Fujimori ha dicho que su gabinete va a ser plural, que va a ver más allá de Fuerza Popular, es decir, sí va a necesitar integrar, no sé si a otras fuerzas políticas. Tiene que haber un mix. Cuando ella habla, mira, el uso de la palabra plural me parece muy interesante porque es distinto de multipartidario. Y viendo la forma como se está manejando la correlación de fuerzas en el Congreso, va a ser muy difícil que sea multipartidario tomando en cuenta las bancadas. Pero plural significa personas independientes con distintas opciones políticas que pueden apoyar en un gobierno de ella, y eso me parece muy bien. Y eso también es ancha base. No va a ser un gabinete naranja, por poner un término, sino un gabinete que convoque. Mira, ella ha señalado tres cosas, tres virtudes que yo creo que son importantes, y en medio de todo esto ha pasado desapercibido: experiencia, capacidad y motivación, exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que empezar a trabajar el primer día. O sea, no podemos tener personas que vayan a ver, este ministerio, ¿no? ¿En qué consiste? Creo que es fundamental la experiencia para que de esa manera, ante los desafíos y exigencias que hay, se empiece a trabajar desde el primer día. El Comercio en esta nota suelta otros nombres: Carlos Newhouse para el MTC, Rafael Belaúnde, ex candidato también al Ministerio de Energía y Minas, a Marco Vinelli, que ha sido coordinador del plan de gobierno en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Digamos, ¿qué te parecen esas Bueno, figuritas? los tres son técnicos notables, y en el caso de Marco Vinelli es una persona que viene de la academia, pero también es de absoluta confianza y me parece una persona capaz. Las otras dos personas, tanto Carlos como Rafael, han demostrado capacidad en su cargo. Creo que dentro del abanico de posibilidades sobre los cuales se está especulando, me parecen personas completamente aceptables, valiosas. También he escuchado que estás voceado, además, y has conversado, digamos, largo y tendido con Keiko Fujimori. ¿Hay algún ofrecimiento sobre la mesa? No, la presidenta todavía no me ha hecho ofrecimientos, no sé si lo hará en el futuro, pero sí hemos conversado largo sobre las exigencias del país y sobre todo la forma como enfrentar esos desafíos a través de un buen trabajo articulado, políticamente hablando, desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Y es verdad, como dice el Comercio en esta nota, que está preparando un plan para los primeros 100 días y que cuyo foco tiene que estar puesto en la seguridad ciudadana y también en enfrentar el fenómeno del Niño, que parece, todo indica con la información científica que hay, que podría ser severo. Mira, yo no tengo ese tipo de información, pero sí creo que los desafíos saltan a la vista, ¿no? Tenemos un problema institucional que es gravísimo, un problema de corrupción que también es grave, y por otro lado necesitamos reactivar la economía sobre la base de la confianza en las instituciones, el Estado de Derecho, y obviamente está el fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño no lo enfrentamos retóricamente. Hay de por medio otro desafío que no estamos viendo, que es que los gobernadores regionales se marchan este año. Entonces, tú vas a tener personas, ese es otro aspecto que tenemos que ver, que van a ser elegidas este 4 de octubre, y que van a asumir en enero, y que van a entender la situación recién en enero. Entonces, ¿cómo manejamos esa transición con los gobernadores y alcaldes? Es importantísimo, y por eso de allí la necesidad de tener ministros con experiencia. Muchísimas gracias, como siempre, a Juan Cheput, exministro de Trabajo y excongresista de la República. Vamos a una pausa, venimos para conversar sobre la situación de Venezuela tras el terremoto, porque además están inmersos también en una crisis política. Nancy Arellano, politóloga venezolana, estará con nosotros. Se renueva, tu hogar también. Por eso durante 67 años hemos estado presentes en cada etapa de tu vida, con la mayor variedad y asesoría experta, para que cada vez que te renueves, cuentes con nosotros. Casinelli, disfrutemos renovar juntos. Y justo ahí, tiro libre y golazo del capitán para ir al repechaje. ¿Cómo no me voy a poner esa vaina en la cabeza cada vez que jugamos, pues? Sí, pero tío, estamos en el velorio de la tía Toñita. Cábalas son cábalas, pesobrino. Y así estoy listo para apostar y ganar.
Llegó al PeruCaliente.pe, la casa de apuestas que creen las cábalas calientes para apuestas calientes. Regístrate en caliente.p y recibe de regalo 96 soles sin depósito. Bueno, ya estamos con Nancy Arellano, politóloga venezolana, que le agradezco por acompañarnos esta noche, Nancy. Y bueno, lo comentábamos justamente en la pausa, terrible lo que ha pasado en Venezuela. 2 terremotos, no uno, sino 2 terremotos que el saldo se sigue contando. Tú me lo decías, cifra oficial. Todavía hay que ver cuál es el recuento al final, pero la cifra oficial que tenemos es de 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y otros miles de desaparecidos. La ONU hablaba de casi 50.000 desaparecidos. A ver, esta situación evidentemente responde a una serie de factores, pero tú me hacías muy precisa la corrección. Cifra oficial. Correcto. Sí, estamos esperando las cifras reales, que todavía son una incógnita. Hay estudios de impacto que han establecido que el margen pues es tan amplio como entre 10.000 y 100.000. El número de edificaciones en La Guaira es amplísimo. Hay calles en las que ha quedado solo un edificio de pie. Estamos hablando de más de 250 estructuras afectadas, edificios multifamiliares, con 6, 8 apartamentos por piso. Entonces estamos teniendo, bueno, un tema, insisto, y no es nada más Caracas, no es nada más, perdón, La Guaira, es también en Caracas, determinadas zonas, el Junquito, que ya es Estado Aragua, es parte de Libertador y Estado Aragua, estamos hablando de Yaracuy, estamos hablando de distintas zonas del norte del país que están afectadas. Bueno, de hecho el PNUD ha estimado pérdidas en casi 6.000 millones de dólares, y eso es un equivalente entre el 5 y el 8% del PBI. Hay otras cifras que estiman pérdidas hasta de 8.000 millones. Y bueno, por supuesto, la angustia de las horas que siguen pasando, y el despliegue no ha sido al 100%. Se han recuperado todavía personas con vida, pero la respuesta en las primeras 72 horas, la verdad, que fue muy tardía. Ese punto es el que me gustaría, digamos, desarrollar con amplitud, porque sí, varios reportes que he venido leyendo de la prensa internacional, incluso de los propios rescatistas que han llegado de diferentes países. Leía un rescatista chileno que señalaba que no le dejaban hacer su trabajo, que autoridades venezolanas lo consideraban incluso como un espía. Entonces, la respuesta gubernamental, sobre todo, entiendo, en las primeras 48 horas, ¿no ha sido la más indicada? Bueno, hay dos cosas allí, ¿no? Además de la presunción que podamos tener de politización o de instrumentalización de la tragedia, no es menos cierto de que todas las condiciones previas generaron la falta de capacidad técnica y de insumos y de herramientas para los organismos de respuesta. Muchos de ellos se abocaron a los lugares de la tragedia, pero tampoco contaban con los implementos. La dotación de ambulancias, de camiones de bomberos, insisto, de maquinaria para responder ante... Entonces, claro, ese desabastecimiento estructural que antecede a la tragedia y que ya de por sí era parte de otra tragedia que veníamos viviendo en términos de institucionalidad, corrupción, erosión institucional, para ser más precisa, por supuesto, la hibridización del Estado, que he mencionado N cantidad de veces, y que estamos en una situación pues muy sui generis. Para nadie es un secreto desde el mes de enero, en el cual se ha venido buscando generar determinadas condiciones, pero no es que el país ha podido corregir estructuralmente las deficiencias que hay como para que su Estado pueda tener ese margen de maniobra real para responder ante desafíos de este tipo. Te pregunto entonces, un Estado, ocurre esta tragedia y lo que tenemos es un Estado ineficiente, corrupto, que no supo responder. Sí, básicamente estamos hablando de un Estado que no tiene la capacidad para responder porque no tiene la organización, la estructura, los materiales y la capacidad técnica
Para ello ha habido denuncias graves que tendrán que responder las autoridades, como bien decías, de irrupción de las actividades de ayuda humanitaria, de acceso de las personas a los espacios, a los voluntarios me refiero, rescatistas, a determinados espacios. Estamos hablando de retrasos en la entrega de dotación de ayuda humanitaria. Ahora han establecido un tema de permisos que deben anteceder ante la llegada de cualquier ayuda humanitaria. Están generando toda la inscripción en el poliedro. Hay una burocratización en este momento que es parte, insisto, de una sociedad que objetivamente, más allá de ser venezolana, hay un sustrato de desconfianza, de fragmentación social que está operando en el terreno. Entonces, generar o intentar o pretender controlar toda la operatividad de respuesta y de solidaridad bajo ese sustrato de desconfianza que hay en las instituciones, lejos de abonar a resolver esos espacios de desconfianza, está incrementando el rechazo a la burocracia estatal. Y creo que allí concertar con terceros actores como Naciones Unidas, como las delegaciones de los distintos países para generar un orden, creo que ahí el rol de los distintos países que han enviado. ¿Estados Unidos ha jugado un rol ahí? Estados Unidos, Suiza ha enviado también una delegación importante, El Salvador ha enviado una delegación importante, estamos hablando de 300 personas en una sola delegación. Claro, pero me refería por el hecho de la intervención estadounidense en el gobierno chavista, ¿no? Bueno, pero es que ¿hasta dónde? O sea, la gran pregunta es el juego que se está llevando adelante, ¿hasta dónde tú vas a exigir qué? ¿A quién? Y a quién debe soberanamente el país exigir qué cosa. Entonces, insisto que estamos en una situación sui generis desde enero, en un escenario inédito en la región. Pero en este caso estamos hablando de vidas, estamos hablando de que se cuentan en horas la posibilidad de preservar la vida o no de cientos de personas, sino miles, y que además estamos hablando de que el continuum puede costar miles de vidas más, porque hay mucha gente que está severamente herida, que necesita operaciones, que necesita acceso a determinados medicamentos, que necesita, o sea, la preservación en este momento de la vida de las personas debería ser la prioridad y optimizar la capacidad de respuesta. Y allí es donde negar la llegada a asistencia incluso técnica, tecnológica, logística, para poder organizar y ordenar, porque también ha sido un desastre el tema incluso de dotaciones dentro del territorio, porque se ha pretendido canalizar todo a través del gobierno, el gobierno controlar, los militares, intentar entorpecer las labores de organizaciones de la sociedad civil, que ya venía bastante golpeada por todas las normativas en contra de las organizaciones. Ahora, ¿es cierto esto que denuncia María Corina Machado? El día de hoy ha publicado un video en sus redes sociales denunciando que el gobierno de Delcy Rodríguez ha cerrado el espacio aéreo venezolano, lo que le ha impedido el ingreso a Venezuela. Bueno, no sabría la situación exacta de María Corina Machado, sin embargo sí es cierto que el gobierno venezolano ha dispuesto un NOTAM donde dice claramente que están suspendidos los vuelos a Maiquetía comerciales hasta el 1 de julio y que además para los vuelos humanitarios deben solicitar permisos para ingreso al espacio aéreo. Entonces, si esto tiene una correlación directa con el vuelo que iba a abordar María Corina, bueno, la verdad es que no sabría decirlo con garantía absoluta, ¿no? Sin embargo, sí sucede, pues en el mismo momento, ambas cosas. No es menos cierto que todo el tema de la ayuda humanitaria, todo el tema de los traslados, el orden que debe haber en torno a la llegada de la asistencia y la prioridad de respuesta, insisto, o sea, si vamos ahorita a hablar de rescate, y si luego vamos a pasar una fase de asistencia sanitaria para luego caer
en atender la emergencia humanitaria. Estamos hablando de que hay prioridades distintas de insumos, asistencia, etcétera, que hay que organizar muy bien para que no se tenga el resultado contrario, ¿no? Una última pregunta muy corta. ¿Tú crees que este desastre que está atravesando Venezuela termine generando la debacle del gobierno chavista? Mira, yo tengo esperanza de que esto termine de generar las condiciones para iniciar un proceso de real reconversión del país. Estamos hablando de que en este momento, si los procesos de recuperación de Venezuela pasan a restituir, por ejemplo, las capacidades del sistema eléctrico, a corregir los problemas que hay de distribución de agua, a generar las condiciones para la inversión extranjera directa, a priorizar planes de recuperación económica. Si el tema habitacional y de reconstrucción dinamiza la economía, y esto se hace recuperando la institucionalidad y avanzando en el proceso de legitimación de las instituciones que permitan tener un proceso competitivo electoral, la única forma de generar confianza en las inversiones necesarias para ello, creo que sí. Muchas gracias, Nancy. Nancy Arellano, politóloga venezolana. Una pausa y volvemos. Haz crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más.